La palabra del Señor la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Deuteronomio capítulo 7, versículo 15. Y quitará Yahweh de ti toda enfermedad y todas malas plagas de Egipto que tú conoces. No las pondrás sobre ti, antes las pondrás sobre todos los que te aborrecen. Palabra del Señor. Amén. Bendito sea su nombre. Deuteronomio capítulo 7, versículo 15. Tome asiento. El pecado original del hombre es lo que generalmente relacionamos con la raíz de todas las enfermedades del ser humano. Vamos a hablar hoy por qué vienen enfermedades. Amén. Sin embargo, vamos a estudiar también hoy las razones que podemos considerar por qué vienen diferentes enfermedades. Amén. Y que solamente estaremos libres de estos padecimientos hasta que nuestro cuerpo sea transformado. También es necesario tener en mente que lo más importante en nuestra salvación, ya que podemos tener salud, pero ser condenados por no obedecer el plan de salvación para nuestras almas. Aleluya. Por eso también es necesario tener en mente que lo más importante es nuestra salvación. Porque alguien pudo ser sanado de cáncer y al mismo tiempo perder su alma por descuidar lo más importante que es su vida espiritual. Por lo cual es necesario entender que antes que salud es mejor nuestra salvación. Si usted está atravesando por alguna enfermedad, recuerde que lo más importante que usted tenga es la paz de Dios en su vida y el gozo de su salvación. La enfermedad muchas veces es producida para probar nuestra fe. Uno de los ejemplos más claros es el caso del siervo Job, quien tuvo como una prueba final una enfermedad en su piel. Job capítulo 2, versículo 7. Job tuvo una sarna maligna desde la planta de los pies hasta su coronilla, hasta su cabeza. Amén. Job capítulo 2, versículo 7. Dice así: Entonces salió Satanás de la presencia de Yahweh e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. El objetivo de Satanás, que el Señor lo reprenda, era de que el siervo Job maldijera a Dios. Sin embargo, Job pudo probar su temor y su fe en Dios. Aleluya. Vemos el caso del siervo Job, ¿no? Tuvo esta enfermedad. Oiga, en algún momento nosotros también vamos a ser probados en nuestra fe. Aleluya. Pero tenemos que superar muchas adversidades, muchas cosas que pasan a nuestro alrededor. Es decir, que debemos ser fiel a Dios, sin renegar ni culpar a Dios por lo que nos está pasando. Si usted ve el ejemplo de Job, él nunca renegó, nunca cuestionó a Dios, aleluya, por lo que él estaba pasando. Pero la fe de Job fue probada y se halló que había en él fidelidad y temor a su nombre. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Enfermedades que pueden ser también el resultado, alabado sea el nombre poderoso del Señor, del pecado de la desobediencia. Hay enfermedades que son el resultado de nuestra desobediencia. Ya que el pecado trae enfermedad. Dígale al que está al lado suyo: el pecado trae enfermedad. Escuche, cuando Jesús sanó al hombre que estaba enfermo en el estanque de Betesda, le dijo:
no peques más. Los que han leído esa historia del estanque de Betesda, le dice, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. Entonces estamos viendo que este hombre había sido enfermo por consecuencia de su pecado y desobediencia. ¿Dónde está esto? San Juan 5:14. Claramente en este versículo está dando a entender Dios que su pecado, aleluya, trajo enfermedad en él y que él estaba enfermo por consecuencia de su pecado. Es que el pecado muchas veces trae enfermedades en el cuerpo. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. La desobediencia trae enfermedades en el cuerpo, como el caso del estanque del hombre enfermo de Betesda, ¿sí? ¿Qué dice San Juan capítulo 5, versículo 14, hermana Sandra Camaño? La palabra del Señor dice así: después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. Mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. ¿Se dan cuenta? Que este hombre había estado enfermo por consecuencia de su pecado, por consecuencia de su desobediencia. Por eso el Señor le dice, no vuelvas a pecar más para que no te venga algo peor. A su nombre. También vemos el ejemplo de María. María quedó leprosa por su conducta rebelde. María, aleluya, la hermana de Aarón, de Moisés, aleluya. Había rebeldía en ella al decir que solamente, aleluya, por Moisés habla Jehová. O sea, solamente por Moisés habla Jehová, también puede hablar por mí. Y ese fue el pecado de rebeldía que había traído sobre María una enfermedad llamada lepra. Decía María, o sea, solamente por Moisés habla Yahweh Dios. También puede hablar por mí, también puede hablar por los que están aquí. Pero había en ella rebeldía. Recuerde que Dios conoce los motivos y las intenciones más profundas del alma y que Él no puede ser engañado. A su nombre. En Números capítulo 12, versículo 10, vemos que ellos adquirieron esta enfermedad por rebeldes y por criticar al siervo Moisés. Números capítulo 12, versículo 10. Tenemos, aleluya. Y la nube se apartó del tabernáculo, y he aquí que María estaba leprosa como la nieve, y miró a Aarón a María, y he aquí que estaba leprosa. Y si usted lee el prefacio, el tema en el capítulo 12, que dice, María y Aarón murmuraron contra Moisés. O sea, estaban en rebeldía contra el hombre de Dios que había puesto el Señor para que dirija a su pueblo. A su nombre. Entonces vemos que hay diferentes enfermedades que pueden ser el resultado del pecado y la desobediencia. Alabado sea el nombre poderoso del Señor. Entonces, si hay alguna enfermedad que está ocasionando en nosotros dolor, angustia, debemos examinarnos, porque muchas veces esa enfermedad que te está oprimiendo, que te está afligiendo, es por causa de tu desobediencia, de tu pecado, que no ha sido confesado ante Dios, que no te has arrepentido y que necesitas sanidad interior para que no estés leprosa. No estés enfermo. Hay enfermedades que usted va donde los médicos y los médicos no le encuentran nada, porque son enfermedades espirituales
del alma y muchas veces producida por el pecado y la desobediencia, como le pasó, alabado sea el nombre del Señor, a este hombre del estanque de Betesda, a María, que estaba leprosa por andar murmurando, por andar en rebeldía. Muchas veces el ser humano dentro de las congregaciones, los cristianos están enfermos, pero del pecado y la desobediencia, sino que pensamos que dentro de la iglesia las cosas son diferentes. No, hay cristianos que están enfermos porque, alabado sea el nombre del Señor, están en rebeldía, están en desobediencia, andan criticando, murmurando, no perdonan, están con resentimientos, tienen reacciones grotescas, cuando están con ira dicen palabras maldicientes, y todo esto ocasiona muchas veces enfermedades espirituales del alma. A su nombre. María estuvo 7 días fuera del campamento por el juicio de Dios, pero después nuevamente el Señor le dio una oportunidad y se unió nuevamente al pueblo. Es necesario, iglesia poderosa del Señor, que antes de ir al médico reconocer nuestra condición ante la presencia del Señor para poder ser restaurados y obtener la salvación y sanidad divina. Amén. Hay enfermedades que Dios los permite para mantenernos humildes. Porque si no, el ego, el orgullo, la altivez, la soberbia. Entonces hay enfermedades que Dios permite para mantenernos humildes. El caso más conocido en la palabra del Señor es el caso del apóstol Pablo, quien dijo estas palabras: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, para que no me enaltezca de sobremanera. Mire, Dios le dio un aguijón al apóstol Pablo. ¿Quién diría? Un hombre que escribió las cartas de los romanos, los corintios. Le dio un aguijón. ¿Para qué? Para que sea humilde. Para que entre más Dios lo utilice, más humilde y sencillo sea. Entonces yo me imagino que cada vez que se quería engrandecer o hacer algo indebido, el apóstol Pablo, ¡pah!, el aguijón. El apóstol Pablo se refirió a esto como una enfermedad. A lo que yo le digo el aguijón, se refirió el apóstol Pablo como una enfermedad. ¿Dónde está eso? Primero vamos a ver 2 Corintios 12:7 y de ahí nos vamos al libro de Gálatas. 2 Corintios capítulo 12, versículo 7, para que usted vea que es bíblico lo que le estoy diciendo. 12, versículo 7 de 2 Corintios dice: pero a cada uno le es dada la manifestación del... estoy en 1 Corintios. 2 Corintios, capítulo 12, versículo 7. Amén. Mire lo que dice: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca de sobremanera. ¿Se da cuenta? Porque él recibió, él tuvo una revelación muy profunda con Dios. Entonces el Señor, para que no se enaltezca, le puso ese aguijón para que él sea humilde. Entonces la enfermedad puede mantenernos muchas veces a nosotros humildes. A su nombre. Por eso que el apóstol Pablo en el libro de Gálatas, capítulo 4, versículo 13 al 15. Miren lo que dice Gálatas, capítulo 4, versículo 13 al 15. Está al ladito. Al ladito de Corintios está Gálatas. No hay dónde buscar. Tenemos
Gálatas capítulo 4, versículo 13 al 15 dice: pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio. ¿Se da cuenta? Y no me despreciaste ni desechaste por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien, me recibiste como un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. ¿Dónde pues está esta satisfacción? Experimentabas, porque os doy testimonio de que si hubieses podido o si hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelo. ¿Se acuerda que él se quedó ciego? Porque él era malo, sanguinario, perseguía a los cristianos y Dios lo llamó para que predique el evangelio, pero lo dejó ciego por unos días. Se da cuenta que a veces Dios permite muchas situaciones con el fin de que nosotros no perdamos la salvación. La salvación es lo más importante. Yo sé que la enfermedad te duele. Yo sé que te duele escuchar lo que los médicos dicen, los diagnósticos. Pero la última palabra la tiene Dios. Amén. Y Dios muchas veces permite esto. Aleluya. Para hacernos entender que lo más importante de nuestra vida es la salvación. Que no temamos a los que matan el cuerpo o el alma, más temen a aquel que puede matar cuerpo o alma en el infierno. ¿Sí? Siendo el apóstol Pablo alguien que Dios había usado para levantar entre los muertos por el poderoso nombre de Jesús, recuerde que el apóstol Pablo tenía dones. Amén. Y recuerde que una vez un joven cayó de arriba, que se habían amanecido escuchando la palabra de Dios, se cayó y lo resucitó el apóstol Pablo. ¿Sí? Vemos a un hombre que tenía esos dones, que Dios lo usaba grandemente. Y también que él pidió: Señora, yo necesito la sanidad, yo quiero que tú me sanes, le pedía el apóstol Pablo. Pero aunque él le rogó 3 veces al Señor que quite ese aguijón de él, el Señor le dijo: bástate en mi gracia, y en mi poder se perfeccionará la debilidad. O sea, esa debilidad que él tenía, Dios trataba a través de esa debilidad que el apóstol Pablo tenía con una enfermedad. Segunda de Corintios capítulo 12, 8, 9 dice eso. ¿Se da cuenta, queridos hermanos? Aleluya. Que la enfermedad muchas veces Dios permite para mantenernos humildes, sencillos. A pesar de la súplica que hizo el apóstol Pablo, la respuesta fue negativa, pero reconoció que su debilidad le recordaba que debía permanecer humilde y se fortalecía en esa debilidad. Hay personas que padecen algunas clases de enfermedades y no reciben la sanidad, pero Dios les guarda y ayuda a sobrellevarlas. Esto no quiere decir que Dios no puede sanarlos. Al contrario, Jesucristo es nuestro sanador. Pero en ocasiones Dios solamente nos da la fuerza y la fortaleza para mantenernos firmes en nuestra fe. Amén. A su nombre. Si eso hizo con el apóstol Pablo, también lo puede hacer con usted. A su nombre. La enfermedad viene para que las obras de Dios muchas veces también se manifiesten. A veces Dios permite enfermedad para que las obras de Dios se manifiesten, para que su nombre sea alabado y exaltado. Al sanar Jesús un ciego de nacimiento, dijo: no es que pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Así que la gloria fue de Dios. Amén. La enfermedad muchas veces pueden venir para que Dios obre y manifieste su poder por medio de la sanidad y la gente glorifique su nombre. En el libro de San Juan, capítulo 14, versículo 11. San Juan, capítulo 14, versículo 11. San Juan, capítulo 14, versículo 11.
creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Estas palabras indican que el propósito es que las obras sean un testimonio vivo del poder de Dios y por medio de sus obras, alabado sea el nombre del Señor, muchos crean en la palabra del Señor. Hay enfermedades, queridos hermanos, que también vienen por posesiones de demonios. Bueno, hemos visto primero enfermedades, aleluya, que prueban nuestra fe, ¿no es cierto? Como la del siervo Job, aleluya. También estamos viendo que el pecado y la desobediencia traen enfermedades. También vemos el ejemplo del apóstol Pablo, que para mantenernos humildes Dios permite las enfermedades. Pero también para que las obras de Dios se manifiesten y la gente vengan a través del poder maravilloso de nuestro Dios, ¿no? Pero también hay enfermedades que pueden venir por posesiones demoníacas. A continuación yo voy a mencionar algunas citas bíblicas. Amén. Vemos que hay enfermedades, por ejemplo, lo que pasó en el libro de San Mateo, capítulo 17, donde vemos a un lunático, a un loco. San Mateo, capítulo 17, y a su nombre. Bendito sea tu nombre, Señor, en esta hora. San Mateo, capítulo 17, versículo 14 al 21. Lo vamos a leer, amén. No voy a leer todos, pero sí voy a dar un poco de ejemplos. Aleluya. ¿Qué dice el versículo 14 hasta el 21? Mire, cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas veces en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no lo han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os de soportar? Traémelo acá. Y reprendió Jesús, ¿a qué dijo? Al demonio. ¿Se dan cuenta? Que este joven estaba enfermo, estaba lunático, y esa enfermedad era producida ¿por quién? Por un demonio, ¿no? Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echar fuera? Jesús le dijo: por vuestra poca fe, y porque de cierto digo que si tuviera fe como un grano de mostaza, dirías a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero yo también quiero leer el 21. Pero este género no sale sino con ayuno. Si ve, por eso es que la iglesia poderosa del Señor no puede dejar de orar y de ayunar, porque va a haber un momento como anoche nos sacó de improviso el Señor, porque decía que el duende se la iba a llevar a la chica y gritaba y lloraba, y todo el mundo gritando y todo el mundo llorando, y nos fueron a buscar. ¿Sí? Y la chica lo que había estado siendo oprimida por un demonio. Y la chica lloraba y se quejaba, una jovencita de unos 14, 15 años, y que había sido que estaba atormentada por demonios. Y hasta estuvimos, y así se nos fue la hora, creo que a las 2 de la mañana, 3 de la mañana estuvimos acostándonos recién a descansar. Pero usted, como hombre de Dios, mujer de Dios, tiene que estar constantemente en ayuno y oración para que cuando lo llamen o la llamen, usted pueda orar y esos demonios no se le burlen o se le metan. Si hay puerta abierta, se le mete. Si hay puerta abierta de ira, de odio, de resentimiento, de adulterio, de fornicación, usted también se va a endemoniar ahí. Pero si usted está continuamente orando, ayunando, en la presencia de Dios, usted tranquilamente puede echar fuera esos demonios. Amén. Porque a todos nos dio autoridad y poder. A todos.
sino que en unos no se ve esa autoridad, ese poder, porque se descuidan de la oración, del ayuno, tienen puertas abiertas, viven en resentimientos, en críticas, murmuraciones, etcétera, etcétera. Amén. Entonces mismo vemos cómo la enfermedad también puede venir por una posesión demoníaca. Un espíritu mudo, mire, vamos a leer eso en el libro de Mateo, capítulo 9, ahí mismo, que está cerquita ahí, capítulo 9, versículo 32 y 35. Gloria a Dios los que están anotando. Tienen que anotar, hermanos, y en la casa vayan y repasen lo que ustedes aquí aprenden. Vayan. Mañana pasado usted va a hablar, ay, que me duele esto, me duele el otro, y usted sabe que esa persona pasa peleando con todo el mundo. Y usted le va a decir que tú estás enferma por tu pecado, entonces usted le tiene que, ahí le da esta enseñanza. Como usted anotó, mira, yo te voy a enseñar porque a veces vienen las enfermedades al cuerpo. No le va a decir, tú estás enferma del pecado, porque la va a lastimar más, lo va a ofender. Así sea la verdad que usted le está diciendo. Pero con esta enseñanza que se le está dando hoy, y usted anotó, vamos a ver por qué vienen las enfermedades. Te voy a dar una enseñanza te voy a compartir esta enseñanza. Amén. Entonces ahí usted le hace entrar en razón. Y ellos mismos se van a dar cuenta por qué están enfermos, van a analizar conforme a la palabra. Y el Espíritu Santo es real, la palabra es viva y lo va a convencer de pecado o arrepentimiento. Porque no es con su fuerza, no es declarándole su pecado, no, es con el poder del Espíritu Santo, con el poder de su palabra. Amén. Entonces San Mateo capítulo 9, versículo 32 al 35, un mudo habla, mire. Vamos a leer. Mientras salían ellos, he aquí, le trajeron un mudo, mire, hay una coma, endemoniado. ¿Usted ha escuchado un mudo endemoniado? Un mudo endemoniado. Y echando fuera el demonio, el mudo se da cuenta. Entonces esa enfermedad que tenía era por posesión de un demonio, ¿no es cierto? Vamos a leer nuevamente. Lea para que usted no sea engañado. Sepa que los demonios son reales, así como hay ángeles, hay demonios. Estamos en una lucha diaria contra las fuerzas del mal. Y usted tiene que conocer a su enemigo, a su contrincante. Cómo trabaja, cómo opera. Porque eso no le van a hablar. Eso la gente piensa que, está mudo, está enferma. Pero hay enfermedades que son producidas por demonios, como esta. Vamos a leer nuevamente el 32. Mientras salían ellos, aquí le trajeron un mudo endemoniado. Y echado fuera el demonio, el mudo habló y la gente se maravillaba y decía, nunca se ha visto cosa semejante en Israel. Pero los fariseos decían, por el príncipe de los demonios, echan fuera los demonios. La gente critica, la gente no sabe, la gente blasfema a su nombre. Ayer donde fuimos la gente se nos amontonó porque escuchaban los gritos, que la lleven al hospital, que la lleven, que traigan un curandero, que traigan no sé cuantito. Llegamos nosotros, se volvió la tranquilidad, el Espíritu Santo de Dios tomó control, todo se tranquilizó, igual la gente estaba afuera, hicimos como un medio culto afuera, el pastor predicó y se hizo la oración de fe y se entregaron esas almas que estaban afuera. Por ahí había un poco de gente apartada. Eso se hizo. Hasta la medianoche haciendo culto afuera en la calle nosotros. La gloria se dio. Pero mire cómo es el enemigo. Se los invitó hoy día para que vengan porque se les dijo que eso no es suficiente.
Se pudo orar por la chica quedó tranquilo, ya no gritaba, ya no se manifestaban los demonios, ya no se escuchaban voces horribles ni nada por el estilo, se ungió la casa, pero eso no es suficiente porque tiene que seguir congregándose, recibir la palabra para que el Espíritu Santo renueve su mente, renueve todo su ser y transforme su vida, pero no vienen. Y no me sorprende que vueltas se vuelvan a endemoniar y vueltas no vayan a buscar. Porque la gente es cómoda, no le gusta el evangelio, no le gusta sentarse como usted se está sentando a aprender. Dice, ellos son locos, no los escuche, pero no se sientan a aprender. No les gusta a la gente sentarse, lo que usted está haciendo ahorita, sentarse a aprender la palabra de Dios, no les gusta. Entonces lo primero que escucha, eso dicen. O habla. O por última, si alguien quiere acercarse a Dios, ¿qué le dice? No lo escuche, para que vean, esos son locos. No los escuche, esos son locos. Eso dicen. Pero si usted se sentara, esa gente se sentara a escuchar la palabra de Dios, se darán cuenta que esto no es locura, sino es poder de Dios. Que el Señor nos está enseñando a defendernos contra las acechanzas del enemigo. Nos está dando herramientas a través de la palabra. Nos está enseñando qué debemos hacer, qué no debemos hacer para que nos vaya bien. Amén. Entonces, mire, se levantaron los fariseos a criticar. Se van a levantar fariseos. Van a decir, ¿qué? Ahora te has hecho hermanita. Y ahora dejaste mi religión, dejaste esto. No. Ellos no van a entender, hermano. Así mismo le hacían al Señor Jesús. Blasfemaba. Cada vez que el Señor Jesús echaba fuera por un demonio, decía, por Belcebú echa fuera demonio. Todo eso también padeció el Señor Jesucristo. A su nombre. También vemos otra enfermedad producida por los demonios, sordo o mudo, mire. Ya no era solamente mudo, sino también sordo. San Marcos capítulo 9, 14, 29. San Marcos capítulo 9, 14 al 29. Por eso es necesario, cada vez que usted esté enfermo, primero vaya donde el doctor de médicos, el doctor de doctores. Primero vaya donde el Señor, doble sus rodillas y examínese si ha estado criticando, murmurando, diciendo cosas que no debe decir, pida perdón y sigue la dolencia, ahí sí vaya donde el médico. Pero primero se va delante de Dios, porque hay enfermedades producidas por la desobediencia, por pecado, por demonios. Y de ahí se va al médico. A su nombre. San Marcos 9:14. Jesús sana a un muchacho endemoniado. Cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente viéndolo se asombró y corriendo a él les saludaron. Y les preguntó, ¿qué disputáis con ellos? Respondiendo uno de la multitud dijo, Maestro, traje a ti mi hijo que tenía un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarrajos y cruje los dientes y él se va secando. Y dije a sus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Respondiendo él le dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho. ¿Se dan cuenta? A veces cuando ha habido aquí gente que ha estado endemoniado, usted se ha dado cuenta que se sacuden con violencia y que muchas veces no lo pueden agarrar. Aquí también se le sacudió con violencia al Rey de Reyes y Señor de Señores, a nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí se da cuenta? Y se lo trajeron cuando el espíritu vio a Jesús, se sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba y echando espumarrajón. ¿Se dan cuenta? Aquí ha habido eso, hermano. Y yo he escuchado a predicadores decir, con el respeto que se merecen los predicadores, que sí, que Jesús decía en el nombre de Jesús y salía. Él los echaba fuera, ¿no? Sal fuera de los cuerpos. Pero ellos tenían actitudes violentas como el
de este muchacho endemoniado que vemos aquí en esta lectura, que dice que se sacudió con violencia, que se revolcaba. Y yo escuchaba predicadores que ellos dicen que no se sacudía con violencia y que no se revolcaba, que el Señor le decía, sal fuera, y ellos salían, sal fuera. Se dan cuenta que sí había esa manifestación. ¿Por qué les recalco esto? Para que no se confundan, porque dicen, ay, dice, tanta bulla, es que son demonios, son legiones que a veces un hombre y una mujer tienen. Y una legión equivale aproximadamente a 6.000 soldados. Imagínense, 6.000 demonios. Por eso es que se revuelcan, por eso es que gritan, por eso es que botan espuma por la boca. Una vez cuando estuvimos en la iglesia anterior, un joven botaba espuma por la iglesia, por la boca, y en la iglesia se llegó a elevar un poco de la multitud de demonios que había dentro de él. Y gracias a Dios el Espíritu Santo de Dios lo liberó y fue libre, el Señor lo liberó. Pero ¿qué les quiero dar a entender? Que hay enfermedades que son producidas por demonios. En el versículo 21, Jesús preguntó al Padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él le dijo, escuche, y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, si puedes creer, porque al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo y ayuda a mi incredulidad. Esta palabra me encanta a mí. Ayuda a mi incredulidad. Claro que sí debemos decir eso, hermano. Porque va a haber momentos que, ¿será que está endemoniado? ¿Será? Yo no creo eso. Entonces, ayuda a mi incredulidad. Aquí el Señor pone ejemplos bíblicos. Aleluya. De que los demonios existen, que los demonios toman cuerpo de personas y los tienen enfermos. Amén. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando, sacudiéndole con violencia, salió y él quedó como muerto. A veces la gente cuando recibe liberación, usted ve que caen en el piso y quedan como muertos, como desmayados, sin fuerzas, decaídos. Es bíblico. De modo que muchos decían, está muerto. Pero Jesús tomándole la mano, le enderezó y se levantó. Amén. Vamos a leer hasta el 29. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte por qué nosotros no pudimos echarle fuera. Y él les dijo, este género con nada puede salir, sino con oración. Por eso es que nosotros ayunamos y oramos aquí. Para que cuando su hijo o su hija se le endemonie, ay, la pastora, ya está aquí que mi hija se va a endemoniar. Si están jugando Free Fire, si están viendo en las redes sociales cosas que no deben haber, si son rebeldes, desobedientes con los padres, les gritan, no quieren hacer caso, claro que se pueden endemoniar. Entonces, con la autoridad y el poder que usted tiene en el nombre de Jesús, echa fuera ese demonio. Y sus hijos comienzan a mirarlo como una autoridad espiritual, no solamente terrenal, sino como una espiritual también. Entonces, por eso es que los padres tienen que estar constantemente en ayuno y oración, y también los hijos. Y como este domingo ya vi que comieron los jóvenes, el otro domingo ya no comen. Tienen que ayunar, jóvenes. Porque los jovencitos en estos tiempos son más atacados por los demonios, porque son más frágiles. El sistema actual de este mundo le ofrece muchas vanidades y cosas que los atraen. Entonces son más atacados ellos. Entonces ellos tienen que ayunar más y orar más para que los demonios no tomen control de ellos. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. El endemoniado gadareno que está en el libro de San Marcos capítulo 5. Mire este joven, dice que él vivía este joven en los sepulcros
y que sería con piedras la piel. Ahora buscaba esas piedras que tenían filo y serían la piel. Lo que ahora buscan los jóvenes, las hojas de gilet y se hacen las rayas. Así hacía este joven, el joven endemoniado gadareno, que está en el libro de San Marcos, capítulo 5. Este joven también fue liberado. La gente decía que estaba loco y tenía miedo la gente de él. Pero no es que estaba loco, sino que estaba endemoniado. Los demonios lo atormentaban. ¿Dónde está eso? San Marcos capítulo 5. Vamos a leer porque están los jóvenes, vamos a leer aquí. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió de él la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, en los cementerios, y nadie podía atarle ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas se hacían pedazos por él. Desmenuzaba los grillos y nadie le podía dominar. Imagínense, como tenía aproximadamente 6,000 demonios este joven, imagínense la fuerza que tenía, que rompía las cadenas. Y cuando vio a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, clamando a grande voz: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. ¿Se da cuenta? ¿Qué le decía Jesús? Sal de este hombre. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Respondiendo: Legión me llamo, porque somos. Y le rogaba mucho que no los enviase afuera de aquella región. Y estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos padeciendo. Y le rogaron todos los demonios diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús le dio permiso. Saliendo aquellos espíritus inmundos entraron en los cerdos, los cuales eran como 2,000. Y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero y en el mar se ahogaron los cerditos. Es que no soportaron los cerditos, que entraron los demonios, me imagino, corriendo y se cayeron a ese despeñadero. Se alocaron, pobrecito su animal. Y es que los demonios también pueden habitar dentro de los animales. ¿No es cierto, Sandrita? Sandrita tuvo una experiencia con eso. ¿No es cierto, Sandrita? La Sandrita cogió, le oró, le puso aceite. Me llamó, me preguntó, yo le digo: ponle aceite, órale. Y se sanó el perrito. Se liberó y se sanó, ¿no es cierto? Ella tuvo esa experiencia, Sandrita. ¿Sí? Por eso es que cuando usted debe orar, no debe orar solamente por su esposo, por sus hijos. Si hay animalitos, cubrir a los animales con la sangre de Cristo. Yo tengo mi gatita, es cristiana. Ahí cuando estamos orando, la gatita ahí está también ahí. Yo le digo que es cristiana mi gatita porque nosotros con mi esposo corremos a la sala a orar y ella también corre a estar ahí. Ya, ella duerme por lo general en el colchón que tenemos ahí arrimado en la pared, en la parte de arriba. Pero ya cuando nos ve a nosotros que vamos a orar, ella también se mete ahí en medio de nosotros, ahí. Entonces yo le digo, la gatita es cristiana también. Y la cubrimos a la gatita con la sangre de Cristo. Porque los demonios son malos. Los demonios son malos. Ellos vinieron a robar, a matar y a destruir. Por eso usted tiene que cubrir todas sus casas, sus bienes, sus posesiones, sus animalitos con la sangre de Cristo. Porque los animales también ven y sienten a los demonios. De verdad les digo. Cuando un perrito está que ladra de a por gusto, usted lo ve algo que no es normal, es porque algo ve, algo está pasando. Y usted tiene que orar. Amén. Bueno, también vemos en el libro de San Mateo capítulo 21 al 31, hay muchos ejemplos, hermanos. Hay muchos ejemplos. Pero ya al escudriñar estos pasajes de la Escritura es muy importante tener presente que solo los no convertidos pueden ser objeto de este tipo de posesión.
Pues un verdadero hijo de Dios no puede estar poseído por ningún demonio, a no ser que haya resentimiento, odio, fornicación, adulterio, alguna puerta abierta. Porque un verdadero hijo de Dios no se le meten los demonios. Se le meten los demonios a aquellos que tienen puertas abiertas, resentimiento, qué sé yo, algo, rebeldía. Entonces ahí se le meten los demonios. Pero si un hijo de Dios está bien continuamente con Dios, no hay diablo que lo toque, ni demonio que se le introduzca. Amén. Porque mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. También hay enfermedades que vienen por consecuencia del envejecimiento. ¿Ya? Ya no todo el tiempo vamos a estar de 15, 14 añitos. Vamos a envejecer. Y hay enfermedades que vienen por el envejecimiento. Tarde o temprano, como consecuencia del envejecimiento, se presentarán algunas enfermedades, algunos dolores, malestar. Inclusive cuando uno es joven y se descuida de su salud, también puede enfermar. Porque a veces estamos jóvenes pero nos descuidamos, no tomamos una vitamina, no nos ponemos un suerito, qué sé yo, no tomamos para los bichos, nos descuidamos. Entonces también eso trae por consecuencia enfermedades. Recordemos que nuestro hombre exterior se va desgastando. Amén. El hombre exterior se desgasta. Ya nos salen las arruguitas, ya nos vemos con más añitos, por más cremita que use. Ya se va notando el transcurso de los años de envejecimiento. ¿Qué dice 2 Corintios 4:16? Hay muchas veces que hay personas ya de edad muy avanzada que piden oración, ¿no es cierto? Nosotros como pastores oramos por ellos, pero también deben entender, o sea, todos nosotros debemos entender que vamos a llegar a envejecer y eso también trae enfermedades, ¿amén? Y esas dolencias no se van a ir por causa de ¿qué? De que ya estamos envejeciendo. ¿Ya? Y no es que Dios no tiene el poder, sino que ya es algo de nuestra naturaleza, que el cuerpo se envejece. Amén. ¿Qué dice 2 Corintios 4:16? Por tanto, no desmayamos antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva en día a día. El hombre interior. Amén. Yo siempre digo, a veces mi cuerpo es cansada físicamente, pero interiormente estoy fortalecida en Dios. Amén. El hombre interior se renueva cada día. Pero ya lo exterior se va desgastando. Conforme va pasando los años, se va desgastando el hombre exterior, la mujer exterior. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Quizás esta reflexión nos ayude, no nos ayude totalmente a abordar sobre este tema de enfermedad, porque es un tema muy extenso, pero he tratado de darlo como una pequeña reflexión para que usted se dé cuenta y cómo esto de la enfermedad es un tema muy profundo, que no solamente la enfermedad viene porque el cuerpo se va desgastando, sino también por posesiones demoníacas, por desobediencia, etcétera, etcétera. Yo lo que quiero darte a entender es que lo más importante a través de esta enseñanza es nuestra salvación. Eso debe ser lo más importante. Lo que debemos enfocarnos en estos últimos tiempos de que Cristo viene es que debemos presentar este cuerpo un sacrificio vivo y agradable a Dios, en ayuno, en oración, entendiendo que lo más importante es nuestra salvación. Amén. Porque como yo les decía, alguien puede ser sanado de cáncer y al mismo tiempo
perder su alma por descuido. Por eso es más importante es tu vida espiritual, por lo cual es que debemos entender que nuestra salud se deteriora al pasar los años, pero que nuestra salvación está ahí vigente. Amén. Yo sé que hay muchas personas que están aquí dentro de la iglesia que en estos momentos están luchando contra alguna enfermedad. Pero yo quiero darte a entender que lo más importante es tu salvación. Que está bien que te pienses que el malestar quizás viene, la dolencia, pero que luches y sobrepases eso y que te enfoques en tu salvación. Que pongas tu enfermedad en segundo lugar y en primer lugar tu salvación. A través de esta enseñanza, de esta reflexión que se dio, eso es lo que quiero darte a entender en conclusión. Que lo más importante es tu salvación y que tú cuando estemos en la presencia del Señor ya no vas a tener que sufrir ninguna clase de enfermedad, ninguna clase de dolencia, porque vamos a estar con un cuerpo glorificado. Allá no va a haber enfermedad, ya no va a haber que tener que trabajar, ya no vamos a sufrir lo que estamos sufriendo aquí en la tierra. Por eso es que usted y yo debemos enfocarnos en nuestra salvación. Y si estamos pasando algún proceso de enfermedad, y quizás los médicos nos han dicho muchas cosas, la última palabra siempre la tendrá nuestro Dios. Amén. Así que yo te invito en esta hora, si en estos momentos alguien está enfermo en este lugar, o está en ese proceso, entregues hoy esa enfermedad al Señor, y hoy decides dedicarte por completo a tu salvación. Amén. Ponte de pie, iglesia del Señor.